Esta pantalla. Perfecto, muchas gracias. Pensé que estábamos todavía en el setup. Pues igual, buenos días a todos. Mi nombre es Ismael. Yo trabajo como diseñador industrial. Actualmente estoy desarrollándome en un proyecto, digamos, de tipo arquitectónico. Estoy coordinando un proyecto constructivo y también pertenezco y soy voluntario en una organización que se llama Hacker Garage. El día de hoy es a través de ellos que les presento. Y justamente hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial generativa. eh, no se llama la sola inteligencia artificial. Y vamos a ver algunos temas, pues diría yo, basicones, pero que nos ayuden bien, que nos ayuden a entender un poquito más, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decirles es que yo no soy un experto en inteligencia artificial en el sentido de que yo no las programo, yo no las diseño, yo no las creo. Sin embargo, los uso todos los días y creo que es algo que me ha dado un montón de ventajas en muchos sentidos, no solo en el laboral. Y hoy quiero platicarles justamente mi experiencia como usuario, porque a mí me encantaría que al final de la charla, pues ustedes se conviertan también en usuarios y en super usuarios, ¿no? Entonces, yo la uso para crear, para ordenar mis ideas, para mejorar, para conocer cosas que no sé o para resolver problemas. Y justamente el día de hoy vamos a abordar un poquito sobre qué es esto de las IAs, qué problemas hay ahorita o cuáles son los que yo detecto, por qué o cómo deberíamos de usarla, por qué deberíamos de usarla. Y me gustaría cerrar el día de hoy con unos ejemplos o sea, inmediatos en la educación o en el aprendizaje para que puedan brincarle inmediatamente pues a su uso, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con la presentación. Es esta. Perfecto. Entonces, empecemos con los problemas. Eh, ¿Qué es la IA o la inteligencia artificial generativa? Diría yo, es una disciplina matemática computacional que pertenece a la rama del Machine Learning junto con el Natural Language Processing. En realidad son matemáticos que un día se preguntaron cómo podemos hacer que las máquinas se aproximen mucho a lo que es pensar en el sentido humano. Y estas específicamente se llaman generativas porque después de que son creadas, tienen la capacidad de generar cosas. No porque entiendan, no porque razonen, no porque sientan, simplemente porque estuvieron entrenadas y tienen ciertas capacidades, ¿no? Pero al final es una computadora, es una calculadora la que nos está pues respondiendo. En términos generales, hay otros tipos de IAs que no generan, solo ordenan, presentan, categorizan, pero no generan. Y en muchos sentidos, las que usamos en estos días diría yo, en el día a día son las generativas o son las que más nos pueden dar unas ventajas. Eh, entonces, pues, ¿cómo funciona? ¿Cómo piensa? ¿Cómo se crean? Pues en general es un modelo matemático programado en el que en una primera etapa les están dando un montón de ejemplos, pero un montón me refiero a millones de ejemplos, decenas o a veces cientos de millones de ejemplos de un tipo o de una categoría, sean puro texto, o sean puras imágenes, o sea puro audio, o sea puro código, qué sé yo, ¿no? Entonces empiezan a tener tantos datos inmediatos que ellos empiezan a encontrar, o estos modelos empiezan a encontrar patrones, de tal forma que cuando ya están en práctica o en funcionamiento, uno le pregunta algo y ellas únicamente con base a estos patrones empiezan a calcular probabilidades. Dicen, entonces, según esto que me pregunta o según esto que me pide, si es una imagen, por ejemplo, lo más probable es que yo le tenga que contestar esto y lo más probable es esto y lo más probable es esto. Y como está entrenada con ejemplos humanos, su respuesta parece humana y a veces nos confundimos mucho y creemos que es una persona que siente o que piensa o que razona o que es inteligente, pero solo es una calculadora, ¿no? Tanto así que hay un montón de gente que se pelea con la IA, que se enamora de la IA o que depende de la IA. Muy buenas máquinas, pero al fin máquinas. Eh, y hay un concepto muy interesante que es caja negra y esta es la realidad. Nosotros como seres humanos, especialmente los científicos que las crean, saben cómo es el modelo para crearlas y matemáticamente intuyen cómo funciona, pero es una caja negra en el sentido de que no sabemos realmente, nadie sabe realmente qué pasa al interior de estas cajas,
o de estas inteligencias artificiales, sabemos que si le ponemos una pregunta o un request, nos va a dar una respuesta a un producto, una imagen, un audio, lo que sea, pero no sabemos exactamente cómo es que opera. Sí hay mucha investigación al respecto, sí empezamos a entender más o menos cómo ordena esos patrones, pero siguen dándonos muchas sorpresas y justamente es esa incapacidad de entender cómo funcionan que a veces la IA nos puede dar unas respuestas muy, muy buenas o nos puede dar unas mentiras muy, muy convincentes. A esto le llamamos alucinación y es importante que sepan no solo que es una calculadora, pero que no le podemos creer todo lo que nos dice, que además hay técnicas para invitarla a que nos dé la mejor respuesta y disminuir las probabilidades de que nos dé o que nos conteste una idiotez, pero en general, llévense esto a su casa, no son perfectas, ¿no? Y no son perfectas porque funcionan como un cerebro humano, tampoco sabemos precisamente cómo funciona muy, muy al detalle fino. Entonces, pues llegó un momento en el que hubo un boom comercial, de repente nos empezaron a rodear por todos lados, pero nosotros no sabemos qué está pasando. Si los científicos no saben, imagínense nosotros como usuarios, pues de repente llegó y pues la adoptamos, es parte de nuestra vida, pero desafortunadamente pues no estuvimos preparados, ¿no? Y entonces ahora vamos a entrar a cuatro problemas que yo identifiqué que se relacionan con el mal uso y que probablemente les estén dando problemas a ustedes. Y la primera, pues es obvio, ¿no? Llegó como una ola, nos arrastró, nos envolvió, pero nos arrastró realmente, ¿no? Y llegaron sin un manual real, llegaron sin que nadie nos enseñara, pero ahora ya están en todos lados. Están en el TikTok que consumimos, en el Instagram, pero también en nuestras escuelas, pero también en nuestros trabajos, pero también en la televisión, en todos lados está, ¿no? Y de primero pensamos en esto como una historia de ciencia ficción, como estas computadoras súper inteligentes, las veíamos en las películas y de repente un día, ¡pum!, ya nos rodean y las usamos pues ahí como podemos, ¿no? Esa es una realidad en cuanto a la sociedad en general, pero hablando realmente de la educación, de las escuelas y de nosotros como estudiantes, bueno, ustedes como estudiantes, pues genera un caos pedagógico. Lo cierto, la realidad es que siguen enseñándonos como en 1800, 1900. Poco se ha avanzado en términos pedagógicos y justo es cuando llegaba los profesores más o menos empezaban a tener una idea de cómo usar este invento anterior que fue el Internet en nuestras escuelas. Pasó la pandemia, nadie supo qué hacer. Justo cuando apenas le estábamos agarrando el rollo, ¿qué pasa? Pues que llega la inteligencia artificial y entonces otra vez hay un descontrol. Ciertamente en las escuelas no sabemos qué hacer, ni ustedes los alumnos, ni los profes, ni los directivos, ni absolutamente nadie. Es un caos y no lo digo para denunciar nada, sino para que sepan que si se sienten solos y además no saben qué está pasando, es normal. A todos nos agarró de improviso. Otra cosa que también es un problema ahorita es que vivimos todos en esta cultura rara de la inmediatez. Necesitamos un estímulo que sea fuerte, pero que sea rápido, pero que sea fácil, pero que sea ya. Si tarda 3 segundos más, ya no lo queremos, lo desechamos y ese es un problema, ¿no? Y es un problema porque la IA cuando llega nos da exactamente eso. Entonces yo como estudiante me dejan una tarea y como realmente no sé nada de la vida, pues yo le escribo a la inteligencia, resuelven estos 10 problemas de cálculo, supongo que es algo que ven en la prepa, no recuerdo, perdón, pero te lo contesta y se lo mandas al profe y entonces te vale gorro y ya no aprendiste, ¿no? Te vuelve perezoso y te quita la oportunidad de aprender. Yo creo que a veces es valioso, pero solo en emergencias, ¿no? Creo que ese es un problema y ustedes lo van a vivir no solo por ser los chicos de la pandemia, sino porque ahora son los chicos que no tienen que hacer mucho para resolver lo que sea que les piden en la escuela. Y pues por último, ya lo dijimos, estamos improvisando, nos estamos frustrando, no sabemos cómo usar la inteligencia artificial, entonces en muchos sentidos empezamos pues a jugarle al tanteómetro y lo que entregamos no tiene calidad o no nos da lo que le pedimos, empezamos a desecharlo, a desestimarlo, esto no sirve, goodbye, lo tiro y sigo con mi vida, ¿no? Y es que en realidad, pues la inteligencia artificial no es magia. Hoy les voy a enseñar cuáles son los principios que yo he encontrado, pero en realidad la inteligencia artificial requiere de un contexto, de claridad, de un propósito, de un orden. Y si nosotros le pedimos chido, nos va a entregar información muy, muy valiosa. Eh,
Y pues justamente hoy vengo a decirles que la inteligencia artificial no está rota, ella como tecnología, ni ustedes como alumnos que a lo mejor saben usarla o no, o muy bien, o quién sabe. En realidad, la inteligencia artificial es como un espejo. La inteligencia artificial se porta chido con la gente que de alguna manera tiene ya un set de habilidades chidas y le ayuda a potenciarlas, pero también se porta chafa con la persona que todavía no ha desarrollado ciertas habilidades que vamos a hablar ahorita en este momento. Entonces, pasamos al tercer, diría yo, bloque. En este me gustaría darles 4 claves inmediatas de cómo podemos usarlas y que los van a ayudar a ser profesionales de la inteligencia artificial en el nivel que ustedes ahorita la están usando, ¿no? Pues ya dijimos, la inteligencia artificial es un espejo. Si ustedes se sienten cómodos, es que va todo muy bien, pero si no, es que hay algo que tienen que aprender. La inteligencia artificial te va a dar una idea que es cómo le hablas, es cómo te responde y es qué le vas a sacar encima, ¿no? Y no es que ella no sepa o esté mal o esté chafa, es que todavía no les han enseñado a ustedes cómo sería la mejor manera de utilizarla. Pero ojo, primer punto, tenemos que practicar. Esto es como hablar con algo, pero en realidad es un algo tan inteligente que nos va a reflejar pues, nuestras carencias, diría yo, ¿no? Es un espejo. Primero, y lo más importante, tenemos que hablar bien. Tenemos que hablar de una manera ordenada, articulada y además completa. La inteligencia, si le escribimos algo vago, algo sin mucho contexto o sin mucha información, va a divagar ella también y nos va a entregar una cosa improvisada, poco clara y poco útil. En cambio, si le pedimos con orden y con suficiente información, lo que vamos a hacer es le vamos a cerrar el caminito y solo va a tener una opción que es contestarnos lo que esperamos, lo que necesitamos o lo que requerimos, ¿no? Y esto se parece mucho a cuando ustedes van a hablar con otra persona, pero que no conocen. Si ustedes llegan y le hablan, hola, yo necesitar ayuda, y es todo lo que le dicen, la otra persona, ¿qué creen que va a pensar de ustedes? Primero, no van a entenderlo, o sea, quieren ayuda, pero ¿de qué? ¿En qué sentido? ¿Qué esperan de mí? Pues al final los van a ignorar y pues, ¿sabes qué? Bótate, ¿no? No sé qué onda contigo. La inteligencia artificial es algo muy similar. Ella obviamente no nos va a mandar por un tubo, pero nos va a contestar idioteces. Entonces, ¿qué necesitamos para trabajar la inteligencia artificial? Pues, como les digo, una claridad y un orden en la comunicación. ¿Por qué en comunicación? Porque al final tenemos que escribirle o si le hablamos en realidad atrás de escenas, alguien convierte nuestra voz a texto. Entonces, tiene que ver mucho con texto y con comunicación. Escrita, pero comunicación al fin y al cabo, ¿no? Al respecto, uno de los primeros conceptos interesantes es el de prompt o prompting, que en realidad es qué instrucción le voy a escribir y le voy a pasar a las inteligencias artificiales. Y al respecto se ha hablado mucho en redes sociales y nos han dado estas fórmulas como súper cuadradas, súper rígidas, súper prompts ya armados. Creo que ustedes lo vivieron, no creo que no hayan vivido esta etapa, por ejemplo, de una foto tipo Polaroid con mi artista favorito o yo quiero una foto con Harry Potter o no sé, lo que ustedes tengan la inquietud en la vida, que hacíamos, copiábamos un prompt de alguna red social, lo copiábamos, lo pegábamos, medio le combinábamos, no funcionaba y decíamos esto no sirve y justamente es porque nos vendieron la idea de que un prompt es algo rígido, es algo que solo una persona súper inteligente puede diseñar y nosotros solo podemos copiar y pegar y pues no es cierto. Entonces, váyanse hoy con la idea de que el prompting es simplemente pedir las cosas con claridad y orden y no hay un prompt mágico, ¿no? No se trata justamente de buscar fórmulas, pero les voy a dar hoy tres más un, diría yo, elemento que espero que pongan en práctica y que lleva todo buen prompt según qué es lo que le vamos a pedir. Entonces, la primera parte que debemos entender, lo he repetido 70 veces, pero es porque es importantísimo, es el concepto y perdón, el contexto. ¿Y qué es el contexto? El contexto no es más que la información previa, es decirle qué, por qué, para quién, o cuál fue mi problema previo, o qué es lo que ya hice, o qué es lo que necesito para que ella tenga la mayor cantidad de herramientas. Y esto volvemos al ejemplo de la vida real, por ejemplo, cuando vas a un doctor, ¿no? Si solo llegas y le dices, hola doctor, buenas tardes, vengo porque me duele.
y te quedas ahí, pues ¿qué va a pasar con el doctor? ¿Qué va a decir? ¿Cómo te va a ayudar? ¿Qué te va a ofrecer? Pues nada. Y entonces es cuando el doctor busca un contexto, ¿no? Pues te pregunta, ok, ¿y qué edad tienes? ¿Y cuánto pesas? ¿Y cuánto mides? ¿Y cómo es tu vida? ¿Y dónde te duele? ¿Y cómo te duele? ¿Y cuándo te duele? ¿Y qué has tomado? ¿Te pegaste o no te pegaste? O qué sé yo, ¿no? Ese contexto, ese famoso contexto es el que vamos a ocupar en un prompt y lo podemos manifestar de diferentes formas. Pero siempre es acordarse que los prompts chiquitos, hazme una presentación de inteligencia artificial, son incompletos y nos van a entregar una idiotez. Segundo, tenemos que darle una intención. Yo tengo que decirle qué es lo que espero. Entonces, soy una persona que tiene experiencia en inteligencia artificial. Voy a dar una charla para unos alumnos de preparatoria y me interesa que revisemos los temas de inteligencia artificial generativa. Tengo entre 30 a 40 minutos para presentarle y me gustaría que me hagas una lista de posibles temas que incluyan no sé, los antecedentes, los problemas, las áreas de oportunidad, cómo se usa y ejemplos, y me lo des ordenado como para un formato, ¿sabes? O sea, le estoy explicando todo lo que necesito y ahorita van a ver cómo es que se hace, en otro ejemplo todavía más a profundidad, pero al final es qué es lo que espero y al final la estructura justamente. Quiero que me entregues un archivo Word con estos ponle título de diapositiva, ponle una frase motivadora y además deme unas notas para el presentador que me ayuden para apoyarme en mi trabajo, ¿no? Esto hablando de aquí, pero yo, no sé, hace poquito le dije, oye, estoy teniendo un problema con el programa Revit, quiero construir un edificio, pero me están pidiendo que mueva todas las paredes 7 centímetros hacia adentro, lo intento, todo se rompe, me manda muchos errores, ¿qué es lo que estoy fallando? Entonces, cuando doy todo este contexto, él me dice, creo que tu problema es que no usaste estos ejes de referencia, dime si los usaste. No, pues la verdad no. Entonces vas a ir, que se convierte en una conversación muy interesante en la que más información le doy, más me regresa valioso. Y finalmente, el 3 más uno es la verificación. Ya dijimos que si es muy inteligente, sí responde a lo que le decimos, pero es muy probable que en algún momento nos dé algo que es mentira. Entonces, las inteligencias más modernas, estamos hablando de lo que ha pasado en los últimos meses, ya tienen capacidad de razonar o de verificar si sus razonamientos son correctos, entonces cada vez alucina menos, pero todos tú como usuario es importante que veas que lo que le estás pidiendo y lo que te está entregando tiene sentido y no vas a ir nada más a escupir una idiotez que te dijo una IA y pues quedar mal, ¿no? Ya sé que ella lo verifique, pero nunca dejes de verificarlo y tampoco te avientes un tema de hazme un ensayo y dame 5 referencias porque lo más seguro es que las va a inventar y pues no tiene caso, ¿no? Esto es en el arte del buen prompt. No hay una fórmula, pero sí es importante que le den información previa, qué es lo que esperan, cómo lo esperan y cuáles son sus reglas de trabajo. Eh, y así es como pasamos de que es un espejo en el que me muestran mis deficiencias a yo convertirme en alguien que tiene a un lado un súper cerebro, ¿no? Y es cuando entiendes que esto deja de ser una herramienta que me saca del paso, que me ayuda nada más a entregar una tarea, y entonces ahora ya es algo que me ayuda a ordenar mis ideas, a tener mejor ideas, a planear, a analizar, a estructurar, a conocer lo que no conocía, a abordar los temas de una manera más completa. Este es el momento clave. Esto es lo que me gustaría que ustedes empiecen a hacer a partir de ya. Es dejar de verlo como una herramienta que está ahí, a practicar, 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 y entonces convertirse en unos super estudiantes, ¿no? Aquí es donde yo le llamo esta transición de aprendiz o del estudiante al aprendiz aumentado, no sustituido. Esa es la clave, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar sobre 4 razones de por qué deberían de poner esto en práctica antes de pasar a los ejemplos. Y es que, hablemos claro, la inteligencia artificial ya está aquí. Ya está aquí tanto así que ahora tienen ustedes 2 caminos, digamos yo, disponibles. Una es donde te abre muchas puertas, donde te hace más capaz, donde te hace más seguro, donde te hace más elegible para cualquier aventura en la vida, o la que la usas como si fuera una muleta, te saca del paso, realmente no lo entiendes, haces trampa y sigue siendo uno más del montón
en una era en la que la gente que es del montón cada vez va a tener más problemas, ¿no? Entonces, es el momento de decidir qué quieres hacer con ella, cómo quieres hacer tu trabajo con ella y justamente es no caer en la trampa del atajo. A veces se va a ocupar. La IA, en mi experiencia, no nos quita tanto trabajo. A veces nos hace trabajar lo mismo, a veces nos hace trabajar un poco más, pero a su vez nos hace brincar más fuerte, pegar más fuerte, volar más lejos, qué sé yo, nos potencia y consideren, reflexionen, yo sé que están chavalos, yo sé que quieren ir a pistear, yo sé que quieren ir a la fiesta, yo sé que quieren subir fotos a Instagram, yo sé que quieren esta satisfacción inmediata. Claro que no me he olvidado cuando yo estaba en la prepa, pero también es cierto que mientras ustedes están pues viviendo su vida de chavalos, en realidad hay gente que está aprovechando la oportunidad y les está sacando a ustedes la vuelta y la ventaja si es que deciden no prepararse, ¿no? Entonces, es importante también que sepan, por lo menos en mi opinión, que ustedes no van a ser sustituidos. Bueno, sí, claro, claro que pueden serlo si deciden no subirse al barco, pues, pero esta inteligencia no los va a sustituir en términos de quitan el cerebro a fulano, pónganle un cerebro, super cerebro. Más bien se trata de amplificar lo que son ustedes, lo que van a empezar a aprender, las cosas que necesitan y también amplifica la seguridad de saber que cualquier tema que les pongan enfrente y hay un recurso que los va a sacar de apuros es la seguridad de que cuando estén trabajando en lo que ustedes decidan o de la forma en la que decidan sacar dinero o ganarse el dinero, tienen un respaldo padrísimo que los va a ayudar y entonces ahora ustedes van a ser, pues no sé, van a tener a su disposición un experto en lo que quieran, a la hora que quieran y sin gastar realmente mucho, ¿no? Creo que eso es algo que ninguna otra tecnología nos los ha dado hasta ahora, incluyendo el Internet. Pero claro, nada de esto es gratis. Se requiere tener pues buenas intenciones, usarlo con disciplina, porque pues es trabajar, 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 es trabajar con ética para no usarlo para cosas que me van a afectar a mí o afectar a otros, pero además no tomar el atajo, pero además no ser flojo, qué sé yo, ¿no? Pero de hecho creo que la vida se trata de eso. Los grandes puestos son para la gente que tiene más compromiso, que le echa más ganas y no solo puestos laborales, pero en la vida, el que tiene la mejor vida es aquel que hace algo por tenerla, rara vez nos llega del cielo. Entonces, pues si ustedes hacen trampa, la IA te va a ayudar a ser tramposo, muy tramposo, pero muy, diría yo, tonto, no en un mal sentido de la palabra, o por lo menos inútil, pero si lo usas para estudiar y lo usas para estudiar mejor, con menos esfuerzo, con menos problemas, pero sí para estudiar, pues te va a hacer más listo y cuando vayas a la chamba, la que ustedes quieran, pues vas a ser más capaz y vas a ser más elegible en un mercado en el que cada año salen más estudiantes que estudiaron más cosas, pero que además compiten con los que ya salieron, pero no tienen chamba, pero ajá, hay un círculo vicioso en el que esto estoy segurísimo que les va a ayudar a desmarcarse y a tener más probabilidades de tener esa vida que soñaron que se te puede traducir en más bondades y menos limitaciones, ¿no? Entonces, usémosla para superarnos, y reconozcamos que estamos justamente en el principio de algo enorme, y estamos en el punto en el que si aprendemos a usar esto, vamos a tener un montón de ventajas, no porque sea algo que Isma se está inventando ahorita, pero porque ya nos rodea, ya están decidiendo por nosotros a través de la IA, es el momento de agarrarlo pues con las manos y echarle, ¿no? Echarle un montón de ganas. Finalmente, y antes de pasar ahora sí a los ejemplos, solo quiero hablar sobre el futuro. Son unas reflexiones rapiditas antes de avanzarle. Inteligencia artificial ya cambia el mundo. Ya no podemos consumir ni espectáculos, ni entretenimiento, ni educación, ni trabajo. No podemos consumir nada ya que no esté tocado por la IA. Ya está ahí. A veces solo somos espectadores, a veces ya nos soltamos a utilizarla, quizás para las cosas de la escuela, pero también en cosas de otro tipo de ámbitos en nuestra vida. Entonces ya no hay marcha atrás, chicos. Ya está en todos lados. Inclusive ustedes ven que a veces es como nos están empujando tanto, tantísimo, que llegó el momento de que te guste o no te guste, vas a escoger un bando. Y entonces en este bando, pues son dos tipos de gente, ¿no? La que se va a esforzar un poco ahorita, pero va a tener mucho más adelante, o la que se va a hacer
floja o se va a preferir no usarlo y entonces pues a ver qué pasa, ¿no? Imagínense que esto es como cuando salió el Internet, ustedes obviamente eran muy chiquitos, pero ¿qué pasó con las personas en ese momento? O se resistieron, o no les dieron la importancia, se quedaron atrás, pero muy feo, y son los que aprendieron a usar el Internet, los que ahorita están arriba. Ustedes están en ese mismo punto. Aunque ustedes digan que no es importante, que no les llama la atención, que no es valioso, van a terminar usándolo. Mi abuelita está usando Internet, ustedes cuando sean más grandes van a tener que usar la inteligencia artificial para bien o para mal. Por favor, pues llévense esta reflexión. Y finalmente, nuestro cerebro se va a convertir en el cerebro 2.0. Creo que esto es lo que todos soñamos. No sé si ustedes alguna vez soñaron con ser mágicamente una mejor persona en algunos aspectos, no en todos, pero en general ya tenemos ahora esta capacidad de aumentar de golpe nuestras capacidades, ¿no? Entonces, ni siquiera es tan caro. A veces es barato, ustedes que están estudiando, hay un montón de ofertas para los estudiantes y el único precio que tenemos que pagar es aceptar nuestra responsabilidad de tenemos que aprender, pero ¿cómo lo van a hacer? Pero la responsabilidad de aprenderlo mejor suavecito, mejor con estructura, mejor bien guiados y sacarle un montón de provecho. Estar dispuestos a aprender, se van a equivocar, pero está bien porque nadie los ve, o sea, no van a pasar la vergüenza de la persona que debió haber aprendido pero no aprendió. Y esto que una vez estuvo fuera de sus posibilidades, ahora ya es un hecho. Yo todos los días hago cosas que jamás solo hubiera podido hacer y que me dan mucho valor. ¿Por qué? Pues porque adopté esta tecnología y pues no sé, creo que vale la pena, ¿no? Finalmente, decirles que pues no dejen que alguien más decida por ustedes, no se queden atrás en el mundo. Lo cierto es que independientemente de que sea bueno o malo, que tengamos que cambiarlo o no, el mundo funciona a base de que haya mucha gente muy ignorante, muy atada a ciertas cosas, que le puedas dar tres cervecitas, un partidito de fútbol y que no se quejen y entonces explotarlos y muy pocos que estén realmente capacitados para dirigir al mundo en diferentes niveles, ¿no? Pero a mí me preocupa que ustedes decidan ser la persona que nos capacitó, que vive mediocremente, que no es indigno, pero cuando necesiten o quieran algo más, ¿cómo lo van a obtener si en su momento no tuvieron lo necesario para acceder a una mejor vida? Entonces, están en un punto valiosísimo porque ustedes no son los que tienen que crearlo. Eso es de mi generación, crear, programar, molestarse en la infraestructura. Ustedes solo tienen que aprender a usarlo, a consumirlo, a dirigirlo y con ello, pues dirigir más cosas en el futuro. Ah, chicas, después de este choro mareador, espero que no los maree demasiado. Vamos a ver ejemplos ya reales, cómo los podemos usar de ya en la escuela, ¿no? Y lo primero que les quiero decir, pues la inteligencia artificial puede ser su mejor profesor por mucho si aprendes cómo hablarle. ¿Y cómo le vamos a hablar? Pues como a un amigo inteligente, ¿no? O sea, amigo en el sentido de que no tengo que hablarle formalmente, inteligente en el sentido de que si yo le hablo chido y lo estructuro bien, me va a dar cosas buenas. Un ejemplo. Estoy en la escuela viendo un tema de fotosíntesis, ¿no? Explícamelo como si tuviera 10 años y dime por qué es importante para la vida humana. ¿Qué pasa cuando le pedimos este tipo de cosas de como si tuviera 10 años? Pues lo va a simplificar, lo va a abstraer. Ya no es un profesor que está repitiendo lo que leyó en un libro y nomás se los dice a ustedes, sino se está poniendo en sus zapatos, le está bajando al nivel, lo está presentando de una manera padrísima y además les está explicando el por qué es importante. Muchas veces como profesores, yo también fui profesor, no entendemos hasta dónde la forma en la que digerimos le sirve a los alumnos y se habla mucho de que cada alumno tenga una educación personalizada. Eso es imposible en un sistema actual, pero con la inteligencia artificial lo pueden hacer. Y vean este prompt tan básico, tan desenfadado, no le estamos pidiendo súper rígido, pero sí le estoy dando contexto ahí, estoy viendo este tema. A lo mejor le podría decir, soy un chico de preparatoria, estoy en no sé qué semestre, estoy viendo la carrera de biología, estamos viendo fotosíntesis, no le estoy entendiendo, explícamelo de una manera simple. Y él en dos o tres párrafos te va a decir algo que lo vas a aprender muy rápido, que no vas a tardar
horas y horas en entenderlo y puede ser un súper atajo, ¿no? Vas a tener fácilmente un profesor 24 horas y a todo dar, ¿no? Otro ejemplo que es donde la inteligencia artificial puede detectar lo que no sabemos, nos puede ayudar a identificar lo que no sabemos y por lo tanto nivelarnos. Y entonces ya no estamos como flotando en el espacio con temas que no entendemos. Y, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo a la IA, oye, no entiendo la Revolución Francesa. Hazme una entrevista para saber qué conceptos me faltan y por favor ayúdame a nivelar. Entonces, esto le estamos pidiendo porque es una conversación que él use su modo profesor y me diga, a ver, Ismael, entonces, tú sabes cómo era, no sé, Europa en tal año, pues no. ¿Escuchaste hablar de este tema? Pues sí. Y de este tema, ¿qué entendiste? No, pues entendí que hubo unos problemas, qué sé yo, o sea, le vas alimentando y él dice, ah, fulano de tal no entiende este y este tema, por eso al final no entiende la Revolución Francesa, le voy a dar estos conocimientos mínimos básicos rapiditos de una manera que lo entienda y entonces cuando tienes que terminar de entender la Revolución Francesa, pues lo haces de una manera eficiente y rápida y sin esfuerzo y sin dolor de cabeza y sin sentirte un tonto, ¿no? Pero puede ser cualquier tema, literalmente cualquier tema, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo es cuando le pedimos cuando ya tenemos material que nosotros generamos, algún resumen, algunas notas, porque ya estoy en la escuela, porque no las dio el profesor, porque nos dio lo que sea, ya tengo físicamente la información. Ay, perdón. Entonces la inteligencia puede ayudarme a mejorar o a darme instrumentos que mejoren mi experiencia de trabajo. Yo le estoy diciendo, oye, perdón, le morí. No, ya entendí. Perdón. Oye, vamos a jugar a que tú eres un superviviente de la Segunda Guerra Mundial y yo un entrevistador. Eh, Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos pidiendo a la IA que juegue con nosotros, que aprendamos jugando y que no tiene por qué ser difícil aprender. Y no es lo mismo que yo tenga que leer un texto aburridísimo de 4 páginas para entender la Segunda Guerra Mundial, a que yo juegue a ser un entrevistador y le digo, oye, ¿de dónde eres? De Polonia. ¿Y cómo te sientes mal? ¿Por qué? Pues porque yo y toda mi comunidad perdimos esto y aquello debido a estas y estas. Ok, ¿cómo era el clima político? ¿Y qué crees que los llevó? Ajá, se vuelve como muy fácil, inclusive en estas opciones de hablar como texto, o por donde hablar con ella, y realmente dialogar ni siquiera tenemos que escribir, se vuelve como súper, súper, súper mágico, ¿no? Eh, Creo que me brinqué una, chicos, discúlpenme, no, no, vamos bien, ok, qué chido, ok, vamos bien. Finalmente me gustaría cerrar eh, esto de los ejemplos con más mini ejemplos, pero básicamente quiero que sepan que la inteligencia artificial no está hecha solo para que les resuelva tareas, sino realmente para descubrir, para explorar, para aprender, para reflejar nuestra curiosidad. Podemos decirle, oye, por favor, vamos a jugar a las conversaciones en inglés. La neta me da vergüenza hablar con otras personas, o la verdad es que con el que puedo hablar está igual de poco preparado que yo. Y entonces estás en tu cuarto solito con música, platicando, practicando, y eso se ve como mágico y además no nos cobra, ¿no? O por ejemplo, oye, estoy viendo la vida de un autor, de, no sé, de Frida Kahlo, oye, pues cuéntame de su vida, cuéntame de su contexto, me gustaría saber más, por qué hizo esto, por qué escribieron esto y nos da un contexto y se vuelve mágico porque lo hace de una manera muy chida, muy digerida, muy suavecita y entonces creo que nos genera más emoción aprender. Otra cosa, oye, por favor, invéntame unos 5 problemas de matemáticas para este tema que son derivadas. El profesor sigue hablándome que del movimiento uniformemente acelerado, pero pues eso a mí que me importa en mi vida, yo tengo, no sé, 25, bueno, no, a lo mejor ustedes tienen 18 años, vivo en Huentitán y aquí lo que sabemos es esto, ¿no? Y entonces él te va a dar unos ejemplos muy padres que tienen que ver con tu vida y pues no va a ser tan difícil aprender. Pero ven cómo todos estos prompts son como hablarle a alguien, ¿no? Es como ahorita yo decirle a ustedes, chicos, por favor, háganlo así, háganlo así, cuando lo hagan, fíjense en esto, fíjense en lo otro, es hablar como con una persona, ¿no? Por eso yo les invito a que la próxima vez que tengan una duda o tengan una necesidad de construir esto, de resolver esto, de aprender esto otro, usen la IA no solo para pedirle una respuesta, pero para saber cómo pueden construir con ella una mejor experiencia que
Va a ser más rápida, va a ser más fácil, va a ser menos tediosa, va a ser menos aburrida y puede ser en el momento que ustedes quieran, ¿no? Finalmente me gustaría enseñarles algo ya de la vida real, ¿no? De ejemplos teóricos de ISMA, que es lo siguiente. Yo hice esta presentación con ayuda de ChatGPT y no hice lo que les dije de solo hazme una presentación, gracias, sino me preparé un montón para poder pulir todo esto y presentarles algo chido. Me encantaría realmente inspirarlos, pero nada más bien el tamaño del prompt. Es todo lo que está en azul. Todo esto es prompt. Todo esto es prompt. Me tardé una hora en armar un prompt para lo de hoy, solo porque le doy mucha importancia. No siempre va a ser así de grande, pero vean los puntos que estoy poniendo. Le estoy poniendo el título de lo que queremos desarrollar, la descripción de lo que quiero o de lo que le voy a hablar. Le voy a hablar de las características de la presentación que quiero montar y no le estoy pidiendo que él me haga los temas. Aquí están los temas, temas propuestos por mí. Y le di 17 puntos y no pequeños, bien elaborados, hasta aquí llega el 17, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Cómo espero hacerlo? Y obviamente estas ideas están a lo mejor no muy bien trabajadas, a lo mejor hay ideas repetidas, a lo mejor hay faltas de ortografía, pero no importa. No le estoy pidiendo que trabaje por mí, le estoy pidiendo que revise mi trabajo. También le estoy diciendo cómo espero dar la presentación del flow. Le estoy diciendo qué espero de la inteligencia artificial, o sea, cómo quiero que trabaje en este punto. Y además le estoy dando reglas de trabajo, le estoy pidiendo cómo quiero que sea el flow de nuestra conversación, o sea, algo un poco más meta. Esto es un prompt, no diría yo hiperprofesional, pero esto es lo que a mí me hace ser un excelente, bueno, excelente, no, me estoy dando ya mucho, me estoy volando, pero me está ayudando a ser muy bueno en lo que hago, así de este tamaño. Y luego, pues ve nomás el tamaño de la presentación, me tomo otra hora revisarlo y es así de largo, 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 largo. Pero vean cómo en general los azules que son los que yo hablo son pocos. ¿Por qué? Porque la forma en la que yo le pido las cosas estimula a la inteligencia artificial a que haga mucho más trabajo del que yo tengo que hacer. Entonces, pues todo esto no es para inventar de la nada una presentación, es para que el día de hoy ustedes pudieran tener la mejor presentación. Pude haber abierto PowerPoint, sí, pude haberle puesto los mismos temas que ya están en el prompt, sí, y pude haberles presentado algo chido, sí. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia, porque estoy convencido, pero el hecho de usarla para potenciarlo, para potenciarme, creo yo que le estoy entregando un producto de mucha mejor calidad, mucho más articulada y además me dio la excusa de enseñarles cómo se utiliza. Ya al final les voy a pasar un código QR si quieren pues copiarlo. Es una liga a esta conversación. El que al final se haya quedado emocionado y quieran revisar con pelos y señas, línea por línea, cómo es que yo interactúo con la IA, este, van a poder revisarlo, ¿no? Eh, eso, esta es la presentación del día de hoy que tenía para ustedes, justamente el ejemplo real que ya les mostré. Y antes de despedirme, antes de agradecerles, antes de pasar a preguntas, si es que las tienen y las vamos a ver en tiempo real, me gustaría darles un pequeño comercialazo. Yo vengo representando, como les dije, a una organización, se llama Hacker Garage. Nosotros tenemos poco más de 13 años de vida. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que se trata de unir personas, de transferir tecnología y de hablar de estos temas, ¿no? Eh, Nosotros estamos por Chapo, muy cerquitita del Starbucks de Chapultepec. Somos un espacio abierto, somos un espacio público, somos un espacio que vivimos, claro, de donaciones, de membresías, de rentar espacio para eventos, pero son estos eventos que son públicos y son gratuitos donde me encantaría que nos visitaran. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos sobre automatización, que son estas tecnologías que están reemplazando miles de trabajos alrededor del mundo. Hablamos sobre vibe coding, que es programar usando inteligencia artificial, y hablamos de otros temas que son periféricos a la tecnología, de programación. Ayer, por ejemplo, un evento de desarrollo para dispositivos móviles, qué sé yo. Entonces, ojalá puedan visitarnos. Eh,
el espacio es abierto, por ir no cobramos, por trabajar ahí sí, pero está más dirigido a gente que trabaja, no a estudiantes. Pero ahí es un lugar donde ustedes pueden encontrar eco a sus dudas. Es un lugar muy amistoso, le damos mucha prioridad a la parte humana. Y justamente el tema de hoy o de la actualidad es inteligencia artificial y es donde estamos. Yo soy un apasionado de la inteligencia artificial. Hoy en día creo que si me la quitaran, me cortarían unas alas que me han ayudado a volar muy, muy alto y muy, muy lejos. Yo les deseo no solo que nos juntemos, que platiquemos, que encuentren aquí más gente afín, pero yo les deseo que tengan un montón de éxito en su vida. Nada que valga la pena es fácil, nada que valga la pena es inmediato, pero si lo construyen, van a poder llegar muy lejos y cuando quieran algo van a tener los recursos necesarios para estar cómodos, para estar libres. Aquí les dejo justamente el código QR, esto es el ChatGPT para que vean la conversación, guárdenlo, es libre, es un regalo supongo, además de lo que les dije. Y aquí tenemos pues la liga para WhatsApp, mándenos un mensaje, digan, oiga, envié la plática con el loquillo de Lisma, quiero seguir platicando, quiero ir a un evento, qué día me reciben, tengo dudas, no puedo hacer este proyecto, qué sé yo, ¿no? Estamos abiertos, vivimos pues para el público y creemos que los estudiantes son valiosísimos, entonces tenemos un lugar muy bonito, muy céntrico, excelente internet, excelente instalaciones, muchas mentes privilegiadas que los pueden ayudar. Y síguenos en redes sociales, es donde pueden ver la cartelera de cosas que estamos ofertando, cursos o pláticas, qué sé yo. Y pues, no sé, espero que les sirva esta plática. Yo sé que el mensaje no es para todos, no todo el mundo va a querer cabalgar en la ola del progreso, pero ojalá algunos de ustedes tengan por lo menos la curiosidad de explorar hasta dónde pueden llegar y darse cuenta que un día simplemente van a perder el miedo a no saber, porque ya tienen un super cerebro a un lado y ya no van a tener miedo de agarrar la chamba que sea, porque hay alguien que los respalda, que es ustedes mismos, a través de lo que van a aprender con la ayuda de una inteligencia artificial. Pues eso, muchas gracias por escucharme y estamos listos no sé, lo que siga. Y espero que tengan una excelente vida estudiantil y laboral y en general. Gracias.